Bueno, buenos días, encantada de estar aquí. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a Emakunde el encargo del trabajo que nos han hecho. La verdad es que ha sido una relación estupenda, además muy doble. Hemos aprendido de ellas, creo que también ellas han aprendido del trabajo. El trabajo se llama Brechas de género en el mercado laboral en Euskadi. Soy Sara de la Rica, soy catedrática de Economía de la UPV y dirijo desde enero de este año la Fundación ISEA, que es una fundación joven con ganas de aportar y de ser un elemento más colaborador de la sociedad. Bueno, pues la idea básica es, sobre todo en esta rueda de prensa, es mostrar qué mensajes nos dan este trabajo. Y básicamente, cuando hablamos de brechas laborales, muchas personas identifican que se identifica con la brecha salarial. Debemos de tener en cuenta, y se reflejará muy bien en este estudio, que las brechas de género van más allá de la brecha salarial. Y en concreto, lo que voy a hacer es analizar en este trabajo, hemos analizado 3 tipos de brechas. La primera es en la entrada en el mercado laboral. Previamente al salario hay una brecha de género que van a ver ahora, que es la entrada en el mercado laboral. La segunda que vamos a ver es cuál es la brecha en horas trabajadas. Si los hombres no trabajan las mismas horas que las mujeres, puede perfectamente suceder que finalmente a casa se lleve más salario los hombres en media que las mujeres, como van a ver muy bien que es el caso. Y finalmente sí que entraremos en el concepto de salario, pero ya será salario por hora trabajada. Una vez que analicemos cuáles son esas brechas, cómo han evolucionado, en qué estado están hoy, entraremos en otra parte que son los determinantes. ¿Qué factores provocan que esa brecha exista? ¿Cuáles son los determinantes de que exista esa brecha salarial? Y finalmente y lógicamente, una vez que se aprende de los datos, de la evidencia y de los métodos, la tercera y última parte, digamos, es ¿qué hacemos para realmente erradicar? Una vez visto dónde están, bueno, pues daremos unas recomendaciones. Antes de todo quiero decir que este trabajo se ha hecho con una encuesta que la realiza cada 2 años el gobierno vasco, se llama la encuesta de pobreza de los hogares, y en este caso concreto esto se ha realizado con la encuesta del 2016. Hay encuestas previas y probablemente a finales de año saldrá la encuesta del 2018, o sea que todos estos datos serán aplicables al año 2016. Bueno, pues empezamos entonces con la primera parte, que es cuáles son las brechas en participación, en entrada al mercado laboral. Y eso siempre lo que debemos de hacer es cuáles son las tasas de actividad. Entre hombres y mujeres lo que hacemos es ver cuántos hombres están respecto a todos los adultos, es decir, mayores de 15 años, cuántos hombres están en el mercado laboral, bien trabajando o como personas desempleadas. Lo mismo las mujeres, por tanto hablamos de tasas de actividad. ¿Cuántas personas o bien trabajan o bien quieren trabajar? Eso es lo que nos reflejan estos números. Lo que nos reflejan los números es para cada uno de los años que aquí se vislumbran, que es desde el 2008 hasta el 2017, cuál es la diferencia entre esa participación laboral de hombres respecto a las mujeres. Y en este gráfico mostramos cuál es la brecha para el total nacional, que es la línea azul, versus cuál es la brecha para Euskadi. Entonces, ¿qué significa este número de 18,7? Pues que en 2008, en el total nacional, sucedía que los hombres trabajaban un 18, casi un 19% más que las mujeres. Por tanto, sobre 100, pues había una diferencia siempre de un 19%. Sin embargo, en Euskadi ya veíamos que la brecha era un poquito menor. Es importante ver la evolución. Vamos viendo que a través de los años la brecha salarial en Euskadi va bajando, también la del nacional. Me interesa particularmente este caso, que es qué sucede con la brecha de participación en el 2018, aunque aquí marque el 2017, esta es la fecha para el 2018. Fíjense que lo que está sucediendo es que en Euskadi la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres es bastante menor que la del Estado y realmente ha bajado mucho desde el año anterior. Estamos en una brecha del 7%, es decir, solo hay un 7% más de hombres que participan en el mercado laboral en Euskadi con respecto a las mujeres. Van a ver que esto está muy relacionado con el tema del nivel educativo, que de hecho pasamos a continuación a mostrar. ¿Qué mostramos aquí? Esta es esa brecha de todos los hombres y todas las mujeres de participación. Todas las brechas las mostramos mediante este símbolo. Esta es esa brecha que hemos dicho, es del 7%. ¿Por qué? Porque los hombres participan en un 81%,
en Euskadi, mientras que las mujeres en un 74%. Por tanto, la brecha es el 7%. Pero es muy interesante ver que eso no sucede de la misma manera para todos los niveles educativos. Fíjense que si yo tengo en cuenta aquellos que han estudiado menos de la ESO, es decir, tienen bajo nivel educativo, la brecha es muy alta en participación laboral. Hay muchas menos mujeres que entran en el mercado laboral si tienen bajos niveles educativos que hombres, y por tanto la brecha es muy grande. Sin embargo, esta brecha, curiosamente, va disminuyendo a medida que vamos viendo niveles educativos más altos. En concreto, cuando estamos hablando del nivel educativo superior, la brecha solamente es del 2%. Prácticamente están equiparados los hombres y las mujeres con niveles educativos altos en el mercado laboral. La razón es la mujer educativa, la mujer vasca opta mayormente por niveles universitarios más que FP superior y a partir de ahí decide entrar en el mercado laboral, ¿vale? Y por eso la brecha en estos momentos es tan pequeña. Y de hecho, otra cosa curiosa es que en esta categoría están el 33% de las mujeres vascas, ¿vale? Por tanto, es aquí donde más se concentran las mujeres en estos momentos. Por tanto, los dos datos son: la brecha laboral aumenta a medida que aumentamos, la brecha laboral, disminuye a medida que aumentamos el nivel educativo porque la participación laboral de la mujer aumenta, y la brecha disminuye con ese nivel educativo, y de hecho aquí es muy pequeño, casi inexistente, y están casi un 30% de las mujeres. Muy bien. Entramos ya ahora entonces en el concepto de salarios. Ahora ya los hombres y mujeres han entrado no solo en el mercado laboral, sino además en un empleo. Y entonces, para analizar la brecha salarial de género hay que tener en cuenta algo que no siempre se tiene en cuenta. Y es que cuando yo hablo del salario hay dos cosas muy importantes que hay que considerar. Primero, cuáles son las horas trabajadas. Y finalmente, cuál es el salario que cada uno, hombres y mujeres, recibimos por hora trabajada. Porque lo que realmente nos importa no es tanto cuánto nos paguen por hora trabajada, sino cuánto finalmente nos llevamos a casa hombres y mujeres, ¿eh? Y lo que aquí vamos a ver es que las mujeres se llevan a casa un salario al mes, que es lo que yo considero menor, en parte porque trabajan menos horas y en parte porque el salario por hora trabajada es menor. Por tanto, pasamos a esta parte, a desagregar esa brecha en el salario hora, en horas y en salario por hora. Y lo primero que tenemos que saber es, como el salario mensual es exactamente la multiplicación entre el salario hora por horas trabajadas al mes, miremos cuál es aquí la brecha, pero miremos también las brechas en cada uno de estos dos componentes. Y aquí es donde mostramos realmente esas brechas. Primer dato importantísimo: salario neto mensual que se llevan hombres y mujeres en Euskadi al mes, la brecha es del 24%. Es decir, los hombres en media al mes reciben un 24% de salario más que las mujeres. La siguiente pregunta es ¿por qué? Como he comentado antes, el salario neto mensual se compone de cuántas horas se trabaja y de cuál es el salario hora. Entonces, las horas, en este caso he reportado semanales, pero se pueden luego cambiar al mes. Hay una diferencia en horas semanales de 39 los hombres por 33 de las mujeres. Y sin embargo, el salario por hora trabajada, fíjense que solo hay una diferencia del 11%. Esta gráfica nos dice algo muy relevante, y es que hoy en día es verdad que vemos una diferencia en el salario mensual del 24%, pero hay una parte muy importante que se debe a la diferencia de horas trabajadas. Y dado este dato que tenemos aquí, la conclusión fundamental es la siguiente: si los hombres y las mujeres en Euskadi trabajaran exactamente el mismo número de horas, y tal y como están distribuidas ahora, la brecha salarial no sería el 24%, sino sería el 11%, porque solo se le debería a aquello que realmente difiere en salario por hora trabajada. Por tanto, tengamos en cuenta la importancia de la diferencia en horas que se trabajan al mes. Y es ahí donde quiero entrar ahora. Porque es interesante ver dónde están las diferencias en horas entre hombres y mujeres. ¿Qué hacemos aquí? Aquí vemos cómo se distribuyen las horas trabajadas al mes en hombres y mujeres. Estas son mujeres, estos son hombres en Euskadi. Fíjense que hay prácticamente un 20%, son 19% de mujeres que trabajan 20 horas o menos. ¿Cuántos hombres? Exactamente un 4%.
hay un 13% de mujeres que trabajan entre 21 y 30 horas. Tanto trabajando 20 horas o menos de 30, todo esto se denomina jornada parcial. Todo aquello que sea trabajar menos de 30 horas en Europa se categoriza como jornada parcial. Por tanto, si vemos estos dos gráficos, la primera conclusión que se saca es: tenemos prácticamente un tercio de mujeres que trabajan a jornada parcial, mientras que solo hay un 7% de hombres que trabajan a jornada parcial. Claro, la segunda pregunta, la siguiente que nos hacemos aquí es ¿por qué? ¿Por qué hay más mujeres que trabajan a jornada parcial? ¿Es porque quieren? Porque si es porque quieren, pues esto probablemente estaríamos todos felices. Pues bueno, trabajamos menos horas porque queremos y ya está. Bueno, pero hay algo que nos dice que no es exactamente así. Y aquí tenemos esta gráfica, estos datos no los puedo sacar de la encuesta de pobreza porque no existe esta pregunta y por tanto los sacamos de la encuesta de población activa a nivel nacional. Pero estoy casi segura de que los datos serían muy similares. Fíjense a nivel nacional qué sucede. Mujeres, estas son todas las que trabajan a jornada parcial, 2 millones, frente a 656.000 hombres. Y aquí lo que se formula es: ¿usted por qué trabaja a jornada parcial? Se hace específicamente esa pregunta a todos aquellos hombres y mujeres que trabajan a jornada parcial. Y bueno, primero que tenemos que ver es cómo el naranja, este color naranja realmente domina tanto en hombres como mujeres, y este color naranja es por no poder encontrar un trabajo a jornada completa. O sea, tanto aquellos hombres que trabajan a jornada parcial como las mujeres mayoritariamente querrían trabajar más y no pueden. Por tanto, hay una involuntariedad importante en la jornada parcial en hombres y en mujeres. Pero hay otro dato que yo creo es el que quiero destacar y es este. Fíjense que la línea verde nos dice que es debido a cuidados y responsabilidades, normalmente familiares. Bueno, pues hay casi 1 de cada 4 mujeres que dicen trabajar a tiempo parcial porque realmente tienen que dedicarse a los cuidados. Esto es básicamente inexistente en varones, Si sumamos el 52 más el 24, decimos que prácticamente 2 de cada 3 mujeres realmente trabajan a jornada parcial porque no pueden trabajar a jornada completa, bien porque no encuentran o bien porque tienen cuidados o responsabilidades, ¿vale? Por tanto, de alguna manera, lo que voy a querer destacar de esta diapositiva es cómo hay una parte de cuidados que lleva a las mujeres, es como una barrera para que las mujeres trabajen más horas. Hemos visto anteriormente que, exceptuando aquellas mujeres que tienen nivel universitario, realmente hay unas brechas salariales en participación. O sea, ya hay un porcentaje no menor de mujeres que no entran en el mercado laboral, y el segundo, la segunda barrera es que realmente trabajan menos horas por cuidados. Por tanto, las dos cosas nos están diciendo que las mujeres se enfrentan a unas barreras en el mercado laboral a las cuales no se enfrentan los hombres, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, sí que ahora entramos ya en el otro concepto. Ya hemos visto un poco que hay una brecha importante en horas trabajadas al mes. Entremos ya en, por hora trabajada, cuánto cobramos hombres y mujeres. Bueno, y hemos dicho previamente cómo hombres y mujeres realmente la brecha era del 11%. Pero lo que hemos hecho aquí ahora es desagregar esa brecha por hora trabajada por nivel educativo, ¿vale? Fijaros qué es lo que vemos. Lo que esta gráfica dice es lo siguiente. Primero, para todos aquellos hombres y mujeres que tienen menos de la ESO, es decir, un nivel de educación muy bajo, la brecha del salario por hora es del 12%. Y este bocadillito naranja nos dice cuántas mujeres hay ahí, ¿vale? Entonces el 17% del total de mujeres están en esta categoría. Vamos subiendo de categoría. Estos son los que tienen bachillerato, bastante similar, FP media, bastante similar. Vamos subiendo de nivel educativo, y aquí el dato más importante es este, y es que a nivel de licenciatura, porque la mayoría de las mujeres, como he dicho, van sobre todo a licenciatura más que a FP, que como ven solo hay el 16 o el 11% en diplomatura, mujeres que han hecho licenciatura son el 34%, como he dicho antes, 1 de cada 3, un poquito más que 1 de cada 3. Bueno, pues la brecha en el salario hora es máxima aquí. O sea, es máxima en aquellas hombres y mujeres que han alcanzado educación universitaria. Esto es lo que concuerda con muchísimos estudios que ya se han hecho y que llaman el techo de cristal. O sea, a medida que las mujeres están más educadas, se enfrentan a barreras
digamos que parecen que no son visibles, por eso es cristal, parece que deberían de ascender pero no ascienden. Entonces ahí hay una parte de promoción, ahí hay una parte de qué tipo de ocupaciones trabajan y es en lo que vamos a encontrar ahora. Pero lo más importante de esta transparencia es ver que realmente la brecha es máxima, prácticamente alcanza el 20% en el salario por hora trabajada en el colectivo de hombres y mujeres más educados, que es donde realmente están más focalizadas las mujeres. Bueno, pues vamos a seguir tratando de ver el porqué. Y aquí hay algo que es muy importante mostrar, antes de entrar, digamos, en una estimación más rigurosa. Lo primero, esto que hemos mostrado aquí es el grado de feminización de las ocupaciones. ¿Qué significa esto? Significa que en empleadas domésticas el 99% son mujeres, porque la línea, digamos, granate o morada son mujeres, solamente un 1% son hombres. Esta es una ocupación altamente feminizada, prácticamente no hay hombres. Vamos a otras trabajadoras o trabajadores en los cuidados de las personas, pues vemos que es otra ocupación altísimamente feminizada. Por el contrario, hay algunas otras ocupaciones que son neutras, casi, fijaros que muy equilibradas. El 53% son hombres, tanto en alimentación, bebidas y tabaco, como en profesionales de apoyo. Es curioso porque profesionales de apoyo, aquí están muchísimas mujeres con educación universitaria. Todos los profesionales, sanidad, educación, todo ese colectivo en general tiende a estar aquí. A estas llamamos ocupaciones más equilibradas en cuanto a género. Y luego hay una serie de ocupaciones, como esta, mecánica y ajustadores de maquinaria, ocupaciones industriales, que son fuertemente masculinas. Fijaros que aquí el 99% son hombres y en construcción, curiosamente, hay como un 1% en la muestra, una mujer que está en construcción. Por tanto, tenemos ocupaciones muy feminizadas, más equilibradas y ocupaciones muy masculinizadas. ¿Y qué vemos sobre la brecha salarial en este tipo de ocupaciones? Bueno, pues vemos esto. Es decir, aquellas ocupaciones muy masculinizadas tienen una brecha en el salario hora del 9%. Esa brecha crece a medida que tenemos esas ocupaciones que les hemos llamado neutras, alimentación, bebidas y tabaco y profesionales de apoyo. Crece hasta el 12%. Donde mayor es la brecha en el salario hora es en aquellas ocupaciones más feminizadas. O sea, es algo así como que en aquellas ocupaciones donde hay muchas mujeres, los varones cobran bastante más que las mujeres. Es como si dentro de una gran ocupación hay categorías ocupacionales y resulta que las mujeres están en las de abajo y los hombres están en las de arriba. Aunque haya pocos, están siempre en los puestos directivos de esas ocupaciones. Esto nos debe preocupar, porque estamos dentro de una misma ocupación, hay pocos hombres y el hecho de que todos o en media estén más arriba o cobrando un salario mayor, pues me parece que es algo que hay que pensar en atajar. Bueno, pues finalmente, por tanto, bueno, otra cosa que quería decir es que, aunque es verdad que la brecha aquí es algo mayor que en estas ocupaciones muy masculinizadas, también es cierto que estas son las ocupaciones donde los salarios son mayores, salarios mensuales y salarios hora. Bueno, pues la siguiente parte es ya un análisis más riguroso, más empírico, en el cual tratamos de aislar cada uno de los posibles determinantes de la brecha salarial. Entonces, lo que aquí tratamos de hacer es, bueno, aquí hemos dicho que la brecha entre hombres y mujeres en media por hora es del 11%, partíamos de ahí. Hay un hecho muy interesante que me interesa destacar y es, vamos a ir poniendo a hombres y mujeres vamos a ir comparando cada vez hombres y mujeres más similares y por tanto en vez de comparar todo el conjunto de hombres con todo el conjunto de mujeres, vamos a ir comparando grupos de hombres y mujeres más similares. En concreto esto es lo que hacemos aquí. Si bien en total la brecha por hora trabajada es el 11%, yo puedo coger y decir, bueno, voy a ir comparando hombres y mujeres que tengan el mismo nivel educativo y la misma edad. Y entonces les voy haciendo en celdas, en grupos, y voy midiendo la brecha salarial, no del global, sino de los diferentes grupos. Pues es muy curioso ver que si yo hago eso, la brecha entre hombres y mujeres con el mismo nivel educativo y la misma edad sube hasta el 15%. ¿Por qué? Porque las mujeres están más educadas que los hombres. Y digamos que de alguna manera lo que esto nos viene a decir es, gracias
a que las mujeres están más educadas, la brecha es del 11% y no del 15%. Si el nivel educativo de la mujer fuera el mismo que el del hombre, veríamos una brecha en el salario hora del 15% y no del 11%. O sea que ese nivel educativo de las mujeres más alto, de alguna manera mitiga la brecha salarial, ¿vale? Bueno, entonces, por tanto, el nivel educativo y la edad no son factores que nos ayudan a entender por qué hombres y mujeres, por qué los hombres ganan más que las mujeres, ¿eh? Vamos a ver si hay otros factores que sí nos ayudan. Y para esto hago esto. Empiezo, por tanto, por hombres y mujeres que tienen la misma edad y el mismo nivel educativo. Y entonces, esa hemos dicho que era el 15%. Bueno, de este 15%, lo que intentamos es ver cuáles son los factores que provocan ese 15%. ¿Es la jornada, es el que las mujeres tienen peores contratos o jornadas peores? Qué importante que tengamos aquí que la jornada puede ser importante para el salario mensual, pero no es claro que sea tan importante para el salario por hora trabajada. Y de hecho, ni el contrato, o sea, diferencias en el contrato y la jornada no nos provocan, no son determinantes importantes. Aquí hay dos resultados que son los que hay que destacar. Primero es este. El hecho de estar en una ocupación feminizada, es decir, segregadas las mujeres en una serie de ocupaciones, son las que nos determinan el 35% de esta brecha. Es decir, más de un tercio de esto que observamos entre hombres y mujeres similares en capital humano, porque tienen similar edad y nivel educativo, nos lo explica el hecho de que hay una segregación ocupacional muy clara. Las mujeres van a aquellas ocupaciones donde pagan peor. Esa es la primera. Y ya el resto de factores no son muy relevantes. El siguiente factor relevante es esta interrogación. ¿Qué es esta interrogación? Bueno, pues los datos no nos permiten contestar a todo. Fíjense que aquí lo que yo veo es, hay un 8% de brecha que todavía los datos no nos permiten explicar, incluso aunque estoy comparando hombres con la misma edad, mismo nivel educativo, mismo tipo de contrato, misma jornada, están en una ocupación con el mismo grado de feminización y la ocupación detallada también es la misma. Pues así, aún así, los hombres cobran un 8% más que las mujeres. Entre hombres y mujeres ya muy similares. ¿Que todavía puede haber cosas que los datos no nos permiten responder? Sí. Por ejemplo, hay una cosa que yo sé que me gustaría conocer y es el campo de especialización en la educación. Si todas las mujeres o muchas mujeres vamos a campos de especialización que no se pagan tanto en el mercado, mientras que los hombres van por ejemplo, a una universidad. Imaginémonos, todos los hombres o muchos van a ingenieros, muchas mujeres van a humanidades. En humanidades se paga peor. Bueno, pues esto podría ser una de las causas de esta diferencia. Yo esto en los datos no lo puedo recoger porque no existe. Pero lo que creo que también puede existir aquí es una discriminación. Por el mismo trabajo, hombres y mujeres no cobran lo mismo. Y yo veo que aquí hay algo, desde luego, ese 8% yo no lo puedo explicar. Por tanto, seguro que hay algo que es una discriminación directa de que las mujeres finalmente cobran menos por el mismo trabajo y el mismo trabajo que los hombres. Y una de las cosas que no se ve en este trabajo, porque no tengo los datos, pero que hemos podido ver en otros, es, por ejemplo, que las mujeres cobran menos en complementos variables, con trabajos muy parecidos. O sea, por ejemplo, unas personas que trabajan en un hotel, sabemos que las mujeres que están en las habitaciones, los que se suelen llamar las Kellys, no tienen ningún complemento variable, mientras que el que trabaja en el bar de la cafetería, se tiene complementos variables. Bueno, pues igual esto no debería de ser así. Esto puede ser uno de los causantes de eso. Que hay unos complementos variables que los cobran en mayor medida el hombre que la mujer, en mismas ocupaciones y en muchos casos en la misma empresa. Bueno, pues con esto, estos son básicamente los resultados más importantes y con esto sí queremos hacer unas recomendaciones para avanzar. Y para eso voy a mostrar, digamos, dos líneas. Lo primero, hemos visto que hay unas barreras de entrada no muy claras o no claras para personas muy educadas, pero desde luego para otros niveles educativos, y es que no todas las mujeres entran en el mercado laboral y además trabajan menos horas. Yo estoy segura de que aquí detrás hay un tema de cuidados que son responsabilidad de las mujeres. Por tanto, es muy importante avanzar para poder compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. Tenemos que intentar ir hacia una cogestión igualitaria de los cuidados. Los hombres y las mujeres tienen que tener una responsabilidad completamente compartida. El otro día decía Claudia Goldin, que es la Premio Fronteras de Conocimiento que le han dado el otro día en el BBVA,
que no se llegará nunca a una equiparación entre hombres y mujeres mientras los hombres no exijan a las empresas que quieren realmente hacerse cargo de los hijos lo mismo que sus parejas. Si llegáramos a avanzar por aquí, llegaría un momento que probablemente las empresas tendrían que acceder a este tipo de peticiones y por tanto probablemente sería la mejor manera para poder avanzar. Mientras esto no sea así, será muy difícil. O sea que aquí digamos que apelamos en este sentido clarísimamente al papel de los hombres. Además, es muy importante que por tanto los permisos de paternidad y maternidad sean iguales, que sean intransferibles y que sean separados, es decir, que haya una serie de meses que tiene el hombre el permiso de maternidad, de paternidad y otros lo tiene la mujer, porque de esta manera digamos que el tiempo que dedican fuera del mercado laboral es similar, o por lo menos que la sociedad facilite esta situación. Luego, por supuesto, cada ciudadano y cada ciudadana hace lo que quiera, pero que por lo menos la sociedad sea facilitadora de este tipo de medidas. Es muy importante racionalizar los horarios para todos, que la vida familiar sea compatible con la vida laboral. En otros países de Europa es muchísimo más fácil tener hijos y compatibilizar la edad laboral, la vida laboral con la vida familiar. Los hombres y las mujeres entran entre las 8 y las 9, que son los horarios donde los niños van a guarderías o a colegios o a las escuelas, y luego salen entre las 4 y las 5 de la tarde, y entonces van a recogerles a los autobuses o lo que fuere, y luego están con los niños. ¿Por qué no podemos hacer esto? Entonces tenemos que dar un paso que yo creo que es una cuestión de verdad de voluntad. Y pienso que es una tarea pendiente, entre otras cosas, de los agentes sociales, que son quienes determinan las horas trabajadas mediante convenio colectivo. Así que aquí apelamos a los agentes sociales a que realmente den un paso y vayamos hacia jornadas continuas generalizadas completamente compatibles y hacernos así, digamos, mucho más iguales a nuestros socios europeos. Y finalmente debe haber guarderías públicas y universales de 0 a 3 años para que cuando los padres terminen sus bajas maternales y paternales, la guardería o el colegio se haga cargo de estos niños. Y por último, hemos visto que hay una brecha salarial no exactamente cuantificada, pero desde luego que creo que existe, por hora trabajada. Y ahí tenemos que empezar a actuar. ¿Cómo? Pues lo primero, hay que adoptar medidas para hacer frente a la alta tasa de imparcialidad de las mujeres, porque hemos visto que es involuntaria. Por tanto, hay muchísimos contratos a tiempo parcial, las mujeres hemos dicho que un 33% están a jornada parcial, deberíamos de incentivar esa conversión de jornada parcial a jornada completa, porque de hecho la mayoría de las mujeres quieren hacerlo. Hay que tratar de incentivar clarísimamente dentro de cada ocupación una diversidad de género, que sean más equilibradas en género, que no haya tantas ocupaciones muy masculinizadas o tantas ocupaciones muy feminizadas. La diversidad en este caso es un valor y deberíamos de ponerlo de esta manera. Y luego, bueno, si realmente existe discriminación por el mismo trabajo realizado, pues hay que ir a por él. Hay que perseguirlo y hay que penalizarlo. Y además hay que visibilizar las buenas prácticas, porque aquellas empresas que lo están haciendo bien deberían de ser mucho más visibles. Y para eso sería muy bueno crear un registro de empresas. Dependiendo de cómo se están cumpliendo o no los planes de igualdad, se puede haber un registro en el cual se ve qué empresas realmente cumplen los planes de igualdad y cuáles no las cumplen. Y que esto sea público. Y por tanto, cuando un trabajador o trabajadora va a una empresa, sabe qué tipo de empresa es. ¿Es de las que cumple con los planes de igualdad o no? Y esto de alguna manera sería avanzar hacia una transparencia que creo que sería muy beneficiosa. Lo mismo cuando hacemos gestión avanzada en las empresas, existen gestiones avanzadas, debemos de incorporar continuamente aspectos de igualdad de género. Y finalmente, creo que debemos de avanzar hacia una sociedad que valore mucho más el mérito. Aquí hay una medida que me parece muy importante y es que en las primeras fases de contratación de una persona, los currículums que se pidan sean ciegos. Ciegos en el sentido de que no tengan el género. Hay un experimento muy bonito que hizo Claudia Goldin en las orquestas de Boston. Hicieron un piloto y entonces normalmente se contrataba siempre y se les veía a los candidatos que tocaban en la orquesta, los candidatos a ser contratados. Bueno, pues se puso un biombo y por tanto no se veía ni quién tocaba. Claro, esto no se puede hacer con un cantante, pero se puede hacer con alguien que toca en una orquesta. Bueno, aumentó la contratación de las mujeres en un 25%. O sea, había una discriminación que es que ni siquiera ellos eran conscientes. Bueno, hoy la mayoría de las orquestas en Estados Unidos son ciegas. A mí me parece que en una primera etapa los currículums deberían de ser ciegos. ¿Por qué? Porque al menos visibilizaría
a los departamentos de recursos humanos o incluso departamentos de las empresas que están dedicadas a reclutar o a otras, que si se hace una subcontratación, visibilizaría prácticas que posiblemente que no son conscientes. Entonces, bueno, yo abogo a ver si se pueden incorporar en fases tempranas, que no haya probablemente ni edad ni género, porque también me parece importante que no haya edad, porque creo que también hay una discriminación por edad, tanto si eres muy joven como si eres muy mayor. Bueno, pues estas son un poco las medidas, esto es un poco el trabajo que hemos realizado. Muchísimas gracias a todos, eskerrik asko, ha sido un placer.